que nunca se aparten de los caminos del Señor, ¿verdad? Vamos, mis hermanos, en esta mañana al Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y vamos a iniciar en el verso 1 hasta el versículo 3. La verdad, el mensaje que voy a predicar no es tan basado en este pasaje, pero es buen punto de inicio para desarrollar el tema que traigo en esta mañana. Pónganse de pie si pueden hacerlo y leeremos Mateo capítulo 4 del verso 1 al verso 3. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado. ¿De quién? El diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, ¿quién llegó a él? El tentador. Dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Oremos. Padre celestial, pedimos tu bendición sobre la enseñanza y la predicación que tengo en mente y que traigo en esta hoja, deseando que sea de ánimo para mis hermanos en Cristo. Señor, vamos a hablar no un mensaje teórico, sino algo que es muy práctico, algo que seguramente cada cristiano necesita escuchar. Porque la verdad, Satanás, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no queremos ser ignorantes de sus maquinaciones. Así que ayúdanos, Padre, a escudriñar las Escrituras para ser creyentes avisados y eventualmente cristianos victoriosos, porque encontramos fortaleza en tu santa palabra. Gracias, Padre, por este grupo en esta mañana. Danos oídos para oír. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Quiero predicar algo que seguramente, si usted ha sido creyente por 1, 2, 5 años, esta palabra se suele repetir en nuestro diario hablar con otros creyentes, se menciona a menudo en predicaciones, y tal vez por la familiaridad que hay con ciertas palabras, la salvación, el evangelio, a veces doy por hecho de que todos saben de qué estoy hablando. Entiendo que hay creyentes que son nuevos y creyentes que ya, no desde el tiempo de Adán, pero no tan lejos, tienen mucho conocimiento de la palabra. Y un mensaje así que les traigo en esta mañana, un mensaje básico, un mensaje fundamental, ayuda tanto a creyentes nuevos como a creyentes que ya están experimentados en la fe. Quisiera predicarles acerca de la tentación o las tentaciones según la palabra de Dios. Por supuesto, siempre inicio dando una definición del diccionario, lo que es la palabra, y luego buscamos ilustrar y desarrollar su significado. Una tentación en este contexto es una instigación a una cosa mala. Suelo dar esta ilustración. Una tentación es una invitación a pecar. Creo que a todos nos gusta recibir invitaciones. Invitación para ir a la boda de fulano, invitación a ir a cumpleaños de fulano, invitación a cualquier evento. Se siente bien, no se siente, bueno, qué bueno que me están tomando en cuenta, ¿verdad? Quiero decirles, Satanás hace una invitación diaria. Y no es porque Él te honra, ni porque te quiere, ni porque quiere tu bien. Satanás hace una invitación diaria, o a veces varias veces al día, para que usted se rebele contra Dios y que haga su voluntad. Ahora, este mensaje que traigo hoy está muy conectado al mensaje que prediqué la semana pasada de la destrucción de fortalezas.
Y una cosa que dije la semana pasada es que Satanás no establece una fortaleza de la noche a la mañana. No, él busca un lugarcito, un agarradero, un pequeño espacio donde él se mete en tu vida con el fin de establecer una fortaleza, un refugio. En esta mañana quisiera ayudarles, no cómo derribar fortalezas, ya tocamos ese tema la semana pasada, sino cómo evitar que él inicie la fortaleza en su vida. Cómo tú puedes vencer las tentaciones. Y para poder vencerlas, tienes que entender de dónde vienen, cómo se miran, cuál es el origen de las tentaciones. Primeramente vemos, mis hermanos, Satanás es el tentador. Leemos claramente en Mateo 4:1 que Cristo fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. El mismo Satanás alcanzó a Jesús en el desierto, en la soledad, con el fin de hacerle pecar. Otra vez el diablo es llamado el tentador en el versículo 3. Punto es que Dios no tienta a nadie a pecar. Nos dice eso Santiago 1, versículo 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie a pecar, obviamente. Ahora, el diablo sí recibe permiso de parte del Señor para tentar. Pero antes que nada, el primer punto, cualquier tentación a pecar, que es una invitación a pecar, aunque involucre agentes de seres humanos, aunque un compañero de trabajo, aunque un familiar, aunque algún conocido, sea el agente humano que extienda la invitación. Esa invitación a pecar es del mismo Satanás. Segundo, la tentación en sí, cualquiera que sea, no es pecado. Y es importante reconocer esa verdad. Porque en primer lugar, ¿quién es que fue tentado en versículo 1 de Mateo 4? Jesucristo fue tentado a pecar. Entonces, si la tentación en sí fuera un pecado, concluiríamos que Cristo era un pecador. Ahora bien, sabemos que eso sería blasfemia. Cristo nunca pecó. Es más, lo explico un poquito más en Hebreos 4. Hebreos 4, vayan allá por favor. Hebreos 4, verso 15. Por eso es bueno entender la ilustración de una invitación. La tentación es una invitación al pecado, no es pecado en sí. Tal como usted puede recibir una invitación para unas bodas. Si quieres ir y puedes ir, usted dice, sí, voy. Y si no lo crees conveniente, si no crees que la compañía va a estar buena, si está muy lejos y si hay conflicto de horario, usted dice, bueno, no puedo ir. Cuando usted rechaza la invitación, usted no participó en aquello a que fue invitado. Cuando Satanás invita al pecado, siempre existe la posibilidad de decir sí a la invitación o no a la invitación. Gracias que con nuestro Señor Jesús, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza. Paremos ahí. Si Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo, mi mente no entiende cuántas tentaciones hay. Tal vez fácilmente pensaría en 100 o cientos, tal vez hay miles. Cuando dice Cristo fue tentado en todo, nos habla de un asalto total de parte de Satanás. Si trataba por aquí y no fue exitoso, trató por allá y por aquí, de sorpresa, de muchos, de pocos, en aislación, en público. De todas formas, Cristo fue tentado. Pero oiga, Cristo nunca pecó. Así que si es una sola invitación al pecado, o son cientos o miles
de invitaciones al pecado. La invitación al pecado en sí no es pecado. Que quede muy claro. Y esto debe animarnos también. Porque un creyente puede pensar, es que tengo tentación tras tentación y hasta se siente culpable. No debe venir culpa si viene la tentación y usted la rechaza. La culpa viene cuando usted accede a la tentación. Usted recibe la invitación al pecado. Pero el mero hecho que hay invitaciones a pecar en su vida no significa que usted ha pecado. El momento de pecar es cuando violamos la ley de Dios. El pecado es la violación de la ley de Dios. Hasta ese momento no hemos pecado. La invitación puede estar allí. Podemos leerla y ver qué implica. Pero si no decimos sí a la tentación, no hemos pecado. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y gracias a Dios, Él fue sin pecado. Vayan a Génesis 1 ahora, Génesis 1. Estamos viendo puntos básicos sobre las tentaciones en sí. Primeramente, vienen de Satanás. Segundo, la tentación en sí no es pecado. Tercero, la tentación involucra una perversión de algo bueno que Dios ha creado. Satanás lo tuerce, lo pervierte, lo corrompe y te lo ofrece de una manera pecaminosa. En Génesis 1, verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios creó era bueno. Y tal vez alguien que conoce un poco la Biblia va a decir, pero ¿a poco Dios no hizo el árbol de ciencia, de bien y del mal? Y luego mandó al hombre a no comer de ese árbol. Por supuesto. Y aun eso era bueno. Era bueno obedecer la ley de Dios. Era bueno reconocer que Dios hizo algo que no era para ellos participar de eso. Satanás lo que hace en Génesis 3, versículo 1, menciona aquel árbol prohibido. En vez de respetar la ordenanza divina, en vez de respetar la regla que Dios había puesto de no comer de ese árbol, Satanás en Génesis 3, 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y Satanás comienza a sembrar duda en la mente de Eva. Él comienza a tomar lo que Dios había creado y lo pervierte y lo ofrece a Eva de una forma pecaminosa. Todo lo que Dios creó es bueno y Satanás, como no puede crear, él imita y ofrece aquello que Dios había creado de bueno, lo corrompe y te lo ofrece de una forma negativa. Mis hermanos, hay muchos ejemplos que podríamos dar acerca de cómo como Satanás tienta a través de torcer algo que es bueno que Dios ha creado. Dios hizo las uvas y la cebada, el barley. ¿Qué hace el ser humano? Lo fermenta, lo convierte en alcohol y luego emborracha a la gente. Lo altera. Dios creó, utilizando discreción porque hay chicos, relaciones íntimas para Adán y para Eva, hombre y mujer, en matrimonio, adentro de ese contexto. Satanás lo que hace es lo pervierte. Y hay cantidades de perversiones sexuales que todas son tentaciones de algo que Dios creyó que era bueno en su lugar respectivo. Y Satanás lo pervierte
y te lo ofrece así. El sueño es bendición de Dios. Qué bueno que Dios no nos hizo con la necesidad de estar despiertos 24 horas al día. Que el cuerpo nos deja saber cuando estamos cansados y dormimos y nos levantamos con energía. Pues así debe de ser. El sueño en exceso ya es pereza. ¿Me explico? Hay tentaciones de cosas buenas que Dios ha hecho que se convierten en algo malo cuando Satanás lo altera. Génesis 3, ya que estamos ahí, versos 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten en este pasaje que la tentación puede entrar por el oído o por el ojo. Primeramente, Eva fue tentada por la voz de la serpiente. La serpiente, que es Satanás, le habla en versículo 4. Y él mismo fue en contra directa de lo que Dios había dicho. Dios le había dicho: si como del árbol te vas a morir. Y Satanás trata de refutar aquello diciendo: no te vas a morir. Es más, Dios te está privando de algo bueno. Así que primeramente involucra palabras del tentador, pero no para ahí. Porque ligado con eso está la apariencia física. Miren lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, por un lado, la voz del tentador. Por otro lado, lo que entraba por estos portales, por los ojos. Y lamentablemente, mis hermanos, Eva cayó en la tentación. Ahora, aún con Adán, él fue tentado a través del oído. ¿Dónde está eso? Génesis 3, miren, verso 17. Esto es después ya del pecado, cuando Dios reclama tanto a Adán y a Eva, la serpiente. Cuando habla con el hombre, dice verso 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Miren cómo es eso. El diablo le tentó a Eva por el oído. Eva, utilizada ya por Satanás, tentó a Adán por lo mismo, a través de sus palabras. Ahora bien, no estoy culpándole a Eva más que a Adán. Si la verdad se habla, allá en 1 Timoteo dice que Eva fue engañada. En cuanto a Adán, él lo hizo deliberadamente. Él sabía lo que estaba haciendo. Él recibió el mandato de parte de Dios y él decidió violar ese mandamiento. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de su señora. Y ella escuchó la voz del tentador. Punto es, tenemos que cuidar tanto, y qué bueno, gracias hermanos del coro por cantar ese cántico. Hacemos hoy, antes de voltar, un compromiso de vivir en santidad. Luego decía el coro: cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón, mis manos. Agregaré otra estrofa: cuidaré mis oídos también. Porque la tentación puede venir por cualquier lado, mis hermanos. Tenemos que estar vigilantes porque Satanás usa muchas estrategias para hacernos caer en pecado. Santiago 1. Otro punto sobre las tentaciones. Ya estamos en el 4. Casi tengo miedo de decirles cuántos puntos hay. Son unos 15, pero vamos a tratar de ir algo rápido hoy. La semana pasada ustedes fueron muy pacientes con su servidor, así que trataré de no pisotear su paciencia esta mañana. Santiago 1:14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado o seducido. Vemos con esto que la tentación engendra el pecado y luego el pecado engendra la muerte. Quiero seguir leyendo verso 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado siendo cumplido engendra muerte. La ilustración, mis hermanos, es como algo que da luz. Primeramente está la concupiscencia, es un deseo carnal, cualquiera que sea. Ese deseo carnal, si no es controlado, si no está sujeto a la obediencia de Cristo, luego va a engendrar el pecado. Va a engendrar el pecado. Y el pecado, lo que el pecado engendra es la misma muerte. Y lo vimos claramente en Génesis 3. Eva vio el árbol y comenzó a codiciar aquello que fue prohibido. Y como no consultó con Dios, como no consultó a Adán diciendo, Adán, estoy siendo tentado, ¿qué hago? No, ese deseo no controlado engendró el pecado y el pecado engendró la muerte. Tal es de que todos al morir volvemos al polvo, tal como Dios dijo. La tentación engendra el pecado y después la muerte. Génesis 3 de nuevo. Es interesante que el tema de la tentación ya desde los primeros capítulos de la Biblia está allí y corre por toda la Biblia. Es un tema muy prevalente en la palabra de Dios. Y la verdad, si hay algo que necesitas entender a plenitud en tu vida cristiana, es cómo enfrentar, cómo reconocer y cómo defenderse contra las tentaciones del diablo, sobre todo. Porque de qué van a venir, van a venir. Van a venir. No hay que preguntar, ¿será que van? No, van a venir. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, leemos esto, ¿verdad? Y solamente nuestra mente se imagina cómo fue el asunto. Si leemos el último de Génesis 2, verso 25, está el hombre y la mujer en armonía, en paz, en el huerto perfecto, el huerto de Edén que Dios había creado para ellos. Por lo visto, nadie estaba contemplando el árbol prohibido. Nadie estaba pensando en, ¿cómo sería comer de ese árbol prohibido? Estaban simplemente viviendo una vida perfecta, literalmente en paraíso, una vida de inocencia. Tal vez acaban de conversar con Dios, tal vez dieron un paseo por el huerto para ver su hermosura. Era un día común y corriente, donde menos esperaban ser tentados por el diablo. Sin embargo, ahí estaba el diablo. ¿Qué decimos con esto? Que la tentación puede venir sin que la estemos buscando. Sin que la estemos buscando. Ahora, es cierto que hay tentaciones que nosotros mismos buscamos. Nosotros nos pusimos en un lugar donde iba a haber tentación. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero la primera tentación de Adán y Eva, por lo visto, por el acto que tengo aquí por delante, ellos no buscaron la tentación. El que inició con el pensamiento de que, ¿qué tal si comen de ahí? Era el mismo Satanás. Ahora, de que estaban en presencia del árbol, pues sí, porque ella vio. Pero si se acuerdan, ¿qué árbol más había en medio del huerto? El árbol de vida. O sea, ni puedo decir que estaban en mal lugar, porque estaban literalmente en presencia de árbol de vida y árbol de muerte. Y el que dirigió su atención para árbol prohibido era el tentador. Con razón, Moisés le decía al pueblo de Israel en una ocasión, y aquí les presento la vida y la muerte. Todos los días, aunque no es un árbol físico, tenemos decisiones de vida y decisiones de muerte.
Tenemos invitación a cometer pecado, que viene de Satanás, como invitación a vivir en santidad, que es dada por Dios. Y tú puedes estar en el mejor lugar, puedes estar en compañía de creyentes, como ahora, escuchando la palabra del Señor, no buscando nada malo. Y de la nada viene una tentación por ahí. Ahora, el hecho de que venga la tentación no significa que tienes que caer en ella. Es lo que Adán y Eva hicieron, pero no es lo que hay que hacer. No estás obligado a hacerlo. Puedes defenderte de los asaltos de Satanás. Pero noten, mis hermanos, no crea, no, estoy en una isla, nada más mi esposo y yo, nada más mis hijos y yo. Aquí no vienen tentaciones. No, hombre, de cualquier lugar vienen. De cualquier lugar vienen. Aunque no sea ningún contacto humano alrededor, puede volar unos aviones por el aire con un mensaje diabólico, quién sabe. Satanás es muy astuto, pues ya lo leímos, ¿verdad? Muy astuto. De la nada puede venir una tentación. Proverbios 7, siguiente punto de las tentaciones, Proverbios 7. Y versos 8 al 10. Desde el 6 mejor. Proverbios 7, versos 6 al 10. Dice, ¿por qué mirando yo por la ventana de mi casa? Estaba el rey mirando, asomando por la ventana como haría cualquier persona, ¿verdad? Viendo a la gente caminar. Por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo, un joven, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella. ¿Quién es aquella? Verso 5, la mujer ajena. Esa mujer. El cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa. A la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tenía niebla de la noche. Tenemos ingredientes para un fracaso en esta historia. Primeramente, un joven ignorante, ingenuo, simple, falto de entendimiento. Entonces tiene algo negativo, algo en contra de él, ¿verdad? Es ignorante siquiera de los peligros que hay. Pero luego, ¿por dónde está pasando este joven? Está pasando por la esquina de aquella. Y esquinas así hay en cualquier ciudad. De ricos, de pobres. Hay casas así, en forma figurativa y forma literal. Algo más en contra de este joven. No solamente eso, mire el tiempo. Se estaba oscureciendo. Era de noche. Dice, creo que es Job 24. El adúltero dice en su corazón, no me ve nadie. El adúltero aguarda la noche, pensando que nadie lo ve. Tres cosas en contra de este joven. Era ignorante, se estaba aproximando al peligro y lo hacía en un tiempo pero muy, muy propenso a caer en pecado. Por eso no es sorprendente lo que sucede en verso 10. Y aquí, un varón de Dios le salió al encuentro. No fue así, ¿verdad? Ojalá fuera así. Tal vez la historia fuera muy diferente. Una mujer que le sale al encuentro, aconsejándole que salga de ahí porque hay muchos peligros. No, pues tampoco, ¿verdad? La mujer es la predadora. Él era la presa. La mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, vestida con deseo de seducir, con intención de seducir. Astuta de corazón. ¿Quién fue el astuto en Génesis 3? Satanás. Más astuta la serpiente que cualquier otra criatura que Dios había creado. Aquí está esta mujer, siendo utilizada por Satanás, literalmente. No es el punto de leer todo, pero usted lee en su propio tiempo. Como ella redujo a este hombre, algo tan aguado,
que era como plasticina en sus manos, fácil de moldear y manipular. Tal es que en verso 22 lo compara el rey Salomón a un buey. Dice, se va en pos de ella luego, como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado. Yo no tengo experiencia porque nunca he degollado un buey, pero yo supongo que cuando agarran el buey del campo y lo van a llevar al carnicero, tal vez hasta le dan algo, una última comida, ¿verdad? Poquito de heno, no sé si come zanahorias, algo, ¿verdad? ¿Verdad? Para relajarlo. Y está feliz el güey, ¿verdad? Caminando. Y no sabe que mero entrar ahí a la casa del carnicero ahí, se acaba todo para él. Es un buey. Es un animal. Conste que la Biblia habla de hombres así, llevados por sensualidad como bestias brutas. Allá en 2 de Pedro 2. Ahora, no son mis palabras, estoy de acuerdo con ellas, pero no son mis palabras. Es lo que Dios dice. Hombres sensuales como bestias brutas. Como va el buey al degolladero. Lamentablemente, mis hermanos, vemos este punto. Somos más propensos a caer en la tentación cuando nosotros mismos nos acercamos, nos aproximamos al peligro. Es lógico. Es muy difícil que me queme con fuego si mantengo mi distancia del fuego. Ahora, puede que caiga un rayo del cielo, eso lo entiendo perfectamente. Pero por lo regular, si yo veo un fuego y me alejo a todo costo, no me voy a quemar por un fuego. Pero si yo digo, no, pues yo puedo coquetear con el fuego. Puedo acercarme a ello, no pasa nada, no pasa nada. Me voy a quemar. Cuando nos acercamos a la tentación, nosotros mismos nos estamos poniendo en alcance del león que anda buscando devorar, el león rugiente que es el mismo Satanás. Así que nosotros mismos tenemos que evitar ponernos en situaciones peligrosas. Gracias, mi hermano. Génesis 3. Génesis 3 de nuevo. Antes de leer eso, en Génesis 2, Dios había mandado al hombre, en Génesis 2, 16, 17, de no comer del árbol de ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Ahora, dice específicamente, le dijo al hombre. Por lo visto, Adán le comunicó eso a Eva. Y digo eso porque en Génesis 3, verso 3, desde el 2 mejor, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Ahora, esa parte, no tocarlo, parece que es una añadidura de parte de Eva, porque eso no encontramos en Génesis 2. Puede ser que Adán se lo haya agregado con el fin de que se aleje. Pero aquí está el punto. El conocimiento de la palabra de Dios no garantiza la victoria. ¿Me explico? Eva sabía lo que dijo Dios sobre eso. Adán sabía lo que Dios dijo sobre el árbol. No había ningún argumento en su mente. Intelectualmente sabían que Dios había prohibido comer de ese árbol. Lo sabían. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Ya en versículo 6. Eva está comiendo y compartiendo con él. Y ambos, óigame bien, con pleno conocimiento de la palabra de Dios. Eso debe ser una gran alarma para nosotros. Porque no es solamente el conocimiento de la palabra de Dios que nos va a ayudar o va a garantizar la victoria en la tentación. Es una ayuda, es esencial, pero no es el todo. Por ejemplo, 2 Samuel 11, David, el gran
pecado de él, ¿verdad? Que se mete con Betsabé, comete adulterio. ¿Ustedes creen que no sabía el mandamiento de Dios que decía, no adulterarás? ¿Hay alguien que cree eso? Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Es más, como rey, tenía que no solamente leer, sino escribir su propia copia de la ley de Dios, para que se quedase grabado, y aún con pleno conocimiento de lo que Dios decía del adulterio, allí estaba cometiendo aquello. Entonces, si conocimiento de la palabra no garantiza la victoria, ¿qué es lo que se requiere? Aplicación de la palabra de Dios, obediencia de la palabra de Dios. Tú puedes memorizar literalmente desde Génesis a Apocalipsis. Podrías hacerlo. Y no significa que en cada tentación tú vas a ser victorioso. Ahora, yo sé que Cristo en Mateo 4 citó la Biblia 3 veces. Pero noten que Él usó la Biblia y luego fue victorioso, porque Él aplicó la palabra a la tentación. En cuanto a Eva, mis hermanos, y Adán, con pleno conocimiento de la palabra, no fueron obedientes a la palabra. Y lo único que produjo ese conocimiento en su vida, míralo en verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pregunta, ¿por qué se escondieron Adán y Eva antes de ser reclamados por Dios sobre su pecado? Exactamente. El conocimiento de la palabra de Dios garantizó que tendrían remordimiento por su pecado después. Que eso entre bien a sus oídos y a su corazón. El conocimiento de la palabra de Dios no garantiza la victoria, garantiza el remordimiento si usted le falla al Señor. Es lo que garantiza. Ahora, por un momento, pensemos en Adán y Eva sin conocimiento de lo que Dios dijo del árbol. Pensemos en eso. Como en el árbol, caen en la tentación. No tendrían por qué esconderse, no sentirían vergüenza, porque ni sabían que habían hecho mal. ¿Sabe que hay muchos incrédulos que viven así? Ni sienten vergüenza ni remordimiento por su pecado, porque ni conocimiento tienen de la palabra de Dios. Y usted que es hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y usted recibe regularmente predicación de la palabra de Dios, lo único que te va a garantizar ese conocimiento es cuando usted falla, habrá remordimiento por su pecado. Ahora, si usted aplica el conocimiento, lo cual llamamos sabiduría, entonces ese conocimiento viene a ser útil en el día de la tentación. 1 Corintios 10. Siguiente punto sobre la tentación. Están contando, ya estamos a 9. 1 Corintios 10, verso 13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Aquí te va. Todas las tentaciones, todas. Si Dios es fiel y lo es, toda tentación tiene un escape, tiene una salida. Y esa salida la promete dar Dios. Así dice el apóstol Pablo. Con la tentación, de alguna manera, está la salida a la tentación. Ahora,
Vamos a pensar en Adán y Eva, ya que es el texto que estamos utilizando. Para Eva, ¿qué pudo haber sido la salida cuando Satanás le dice, hey, ¿qué tal de ese árbol? No está bonito su fruto, no huele rico, ¿no te gustaría comer? ¿Qué pudo haber hecho Eva? Muy fácil. Claro, pudo haber dicho que no. Pudo haber dicho, deja consultar con Dios primero. Deja consultar con Adán primero. Antes de violar el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, antes de ir en contra de lo que Dios me ha dicho claramente, permíteme consultar con Él primero. ¿O a poco no creen que ayudaría en un momento de tentación? Decir, paremos todo, consulto con Dios, le oro a Dios. Ay, mis hermanos, es un armamento fuerte en la batalla espiritual. Vamos a hablar más de eso a continuación. Basta con decir, cada tentación tiene su salida. Y a veces es más fácil de lo que uno se imagina. Ejemplos abundan. Bueno, está la tentación de emborracharse. Y usted fue invitado a un convivio familiar, una familia toma. Y uno por otro por ahí te brinda. Claro, puede decir que no. Pero si permanece ahí, no cree que la tentación va a parar. La tentación o la salida de la tentación es muy fácil de reconocer. Si la tomas o no, eso ya es tuyo. Pero la salida es decir, me voy de aquí. Oh, se van a sentir mal. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Ofender a Dios o correr el riesgo de ofender a un ser humano? Yo prefiero ofender a un ser humano que ofender a Dios. Y casi en todas las tentaciones, la solución es así de fácil de reconocer. No de tomar, sino de reconocer. Salir de esa situación. ¿Se recuerdan de Joselito? Génesis 39. Acosado por la mujer de Potifar, de día en día ella la acosaba, le seducía y todo. Hasta que un día estaban a solas en la casa. Y ella lo agarra y dice, duerme conmigo. Ahora bien, tenía recursos a su disposición. Pudo haber gritado por ayuda. Pudo haber dicho, déjame orar primero. Pudo haber dicho, déjame hablar con a Potifar a ver qué dice. Pero en ese instante, lo mejor que pudo haber hecho es lo que él hizo. Dejó su ropa atrás y se fue huyendo. Y antes de llamarle cobarde, ¿cómo huís de la tentación? Sabio, porque huiste de la tentación. Conste que el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. No resistirla, huid de la fornicación. Punto es que todas las tentaciones tienen una salida. De modo que nadie puede culpar a Dios por un fracaso. Dicen, Dios, ¿y dónde estaba la salida? No, hombre, no la conociste. No quisiste. Ahí estaba. Dios no lo quiera, sea un incendio aquí. 1, 2, 3, 4, bueno, no está marcado. 5 salidas hay. Y si usted con cuerpo hábil se queda sentado aquí cuando hay un incendio y se vuelve chicharrón, no le puedes culpar a nadie, será usted mismo, por no aprovechar la salida que había ahí. Y el hecho de que otros hayan ido por la salida significa que es beneficiente, funciona. Lo mismo es la tentación. No, es que la tentación es muy fuerte y no es, hay salida. No eres el primero ni el último en ser tentado. Y Dios es fiel en proveer una salida a tu tentación específica. Seguimos. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7.
6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Aquí te va. La tentación desafía tu fe en la palabra de Dios. Desafía, reta tu fe en la palabra de Dios. Pedro menciona aquí de ser tentado en diversas tentaciones. Y él lo llama la prueba de vuestra fe. ¿De qué manera las tentaciones prueban nuestra fe en Dios? Bueno, entendiendo el origen de la tentación, que es del diablo, es decir, creo más en lo que el diablo está promoviendo o creo más en la palabra de Dios. En el momento en que Eva y Adán cayeron en pecado, que Satanás le vendió una gran mentira diciendo, no van a morir, sino serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ellos creyeron en la palabra del diablo más que la palabra de Dios. Ahora bien, antes de ser rápido decir, qué tontos, ¿cómo creer más en el diablo que a Dios? ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Porque creímos una cierta mentira del diablo y actuamos a base de esa mentira y no en la palabra de Dios. Y la verdad, en cada tentación es una prueba de nuestra fe. O voy a aferrarme a lo que Dios ha dicho, o voy a abandonar la fuente de verdad que es Dios y voy a dejarme regir por el padre de mentira. Lo que deben entender, mis hermanos, es que el diablo no juega. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan abundancia, dijo el Señor Jesús. El diablo, mis hermanos, no quiere ningún bien para tu vida. No hay que poner más fe en la palabra del diablo que en la palabra de Dios. Génesis, ya que estamos cerca de Hebreos, va en Hebreos 11. Hebreos 11, aprovechando el tiempo. Hebreos 11, 24 y 25. Hebreos 11, 24 y 25. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades o placeres temporales del pecado. Aquí te va. La tentación ofrece algo placentero, algo gustoso, pero temporal, por un precio alto que queda oculto. El diablo es un maestro en poder empaquetar las cosas para que se vean muy bonitas y a bajo precio. Los que son buenos para vender siguen esas tácticas. Y a veces uno dice, bueno, yo reconozco que allí tiene que haber un gancho. No, lo veo muy a menudo, como trabajo en Boston. Veo unos buses grandes que dice $1 para llegar de Boston a Nueva York. Ahora, ¿quién realmente cree que un bus puede tener ganancia transportando gentes por $1 de Boston a Nueva York, que son como 3 horas? Hay un gancho ahí. Ahora, como no necesito ese servicio, no indago el asunto. Pero obviamente están presentando algo que es muy bueno, no cuesta mucho, no es gran inversión y luego hay un gancho. ¿De qué hay? Hay que ser miembro, quién sabe qué. El diablo hace lo mismo. Pero no en pérdida de dinero, no es lo de menos. El diablo no necesita de dinero, no lo quiere. Él trabaja con monedas espirituales. Él te ofrece, como menciona aquí, placer temporal. Temporal.
una noche de locura, un año de decadencia, una década de desenfreno. Temporal. Temporal. El apóstol Pablo muy sabiamente dice que todo lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. La mente del creyente ha de enfocarse en lo que es eterno, no en lo que es temporal. En cuanto a Moisés, él observó lo que el diablo estaba ofreciendo, una vida de comodidad en el palacio, siendo digamos, el nieto, el hijastro de Faraón. Él vio todo lo que pudo disfrutar en Egipto, pero dijo, no conviene. Yo prefiero sufrir con el pueblo de Dios que gozar de placeres temporales del pecado. El placer del pecado es temporal, las consecuencias son duraderas. Y oiga, el remordimiento es más duradero aún. Cualquier adulto aquí puede pensar, tal vez hasta causa dolor pensarlo, en cicatrices. No, tal vez físicas, pero más bien emocionales, espirituales. Pero un fracaso espiritual hace 20 años, 30 años. Le pregunto, ¿fulano valió la pena? ¿La pena? No. El placer era muy temporal. Las cicatrices hasta que el Señor me dé cuerpo nuevo. Mis hermanos, el diablo ofrece algo temporal por un precio que queda oculto. Pensando en el rey David, su noche de locura con Betsabé terminó en años y años de remordimiento, con violencia y angustia y amargura en su propia familia, con sus propios hijos e hijas. David, ¿valió la pena? Salmo 51 nos deja saber que no vale la pena. Salmo 38, su descripción de su enfermedad sexual, nos dice que no valió la pena. Punto es, la tentación presenta algo bien empaquetado, pero con consecuencias bien duraderas y nocivas. Mateo 26, rápidamente. Mateo 26, verso 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, está dispuesto, está listo, mas la carne enferma, la carne débil. La tentación apela a lo carnal, nuestro punto débil. En el huerto de Getsemaní, antes de Cristo ser crucificado, llevó a sus discípulos, ¿verdad? A orar con ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Los dejó orando y se fue un poquito más allá a orar. Y en 3 ocasiones vuelve, y ¿qué están haciendo ellos? Noqueados, durmiendo. Cristo aprovechó la oportunidad para enseñarles que aunque su espíritu quería orar, quería acompañarle a Cristo en la oración, el punto débil era la carne, el cuerpo. Ahora, no es que Cristo desató un secreto aquí, que el diablo no lo sabía antemano, pues el diablo lo sabía. No porque sea omnisciente, sino que él ha observado a la humanidad por muchos años, más que uno. Él sabe que a cada ser humano el punto débil es lo carnal, hombres y mujeres. Si Él puede apelar a nuestra carne, será mucho más exitoso. Cristo, tanto con presentar esta verdad, presenta una defensa. Y la defensa no es carnal, sino espiritual, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Saben qué es curioso? En la oración del Padre Nuestro, Cristo habla lo mismo. En el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él entendió la importancia de orarle al Padre para poder vencer en la oración.
pero vencer la tentación. Luchar en la carne de nada sirve. La carne es débil. La carne mía, como la carne tuya, como la carne de cualquiera. El espíritu es fuerte, así que hay que alimentar el espíritu. En este caso, utilizando el recurso de la oración. 2 Timoteo 1. Dos, 3 puntos más y ya acabamos. 2 Timoteo 1, verso 7. Hay muchos misterios que yo no entiendo acerca de Dios, entender el razonamiento de Dios, y la verdad es lógico porque soy un ser humano y Dios es Dios. Y a veces me pongo a pensar, y tal vez usted también, si Dios no quiere que pequemos, ¿por qué entonces no elimina la tentación? Pienso yo. Y luego me pongo a pensar que no hay forma de saber cómo vamos en nuestra carrera cristiana, a menos que haya una prueba de nuestra fe. Y la tentación, cada tentación es una prueba de cómo vamos. Y aunque Dios no elimina la tentación, nos da la fuerza para vencerla. 2 Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, de cobardía, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Templanza es sinónimo de dominio propio. Así que aunque Dios no elimina la tentación, Él sí me da el poder vencerla. No solamente me da la salida, la tentación, me da la fuerza para poder aprovecharme de la salida. ¿A quién dirige esto el apóstol Pablo? A creyentes. No nos ha dado él, Timoteo, cualquier creyente. Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio. Así que son recursos que Dios nos ha dado para poder vencer en la tentación. Santiago 1. No. Estamos en Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo 6. Vamos a aprovechar que estamos en el vecindario. 1 Timoteo 6, verso 9. Hace un momento les dije que el diablo ataca por puntos débiles. Y es lógico. Si tú te acercas a una fortaleza y ves que una puerta sin candado, una puerta media abierta, pues ahí va a entrar el enemigo, es lógico. Sea un muro que se está cayendo, pues uno va a atacar por ahí. El diablo ataca por los puntos débiles, principalmente por la carne. ¿Para qué hay otra? 1 Timoteo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Hay tentaciones que apelan a nuestros deseos, nuestras metas tal vez. En este caso específico, noten lo que dice, los que quieren enriquecerse. Dice, pues así somos todos. No creo. No creo. Yo me pongo a pensar, y yo he conocido personas con vidas muy humildes. Tienen sus campos o sus fincas, con eso se sostienen. La comida que cultivan lo comen, venden un poquito por aquí, por allá, compran lo que necesitan. Y realmente no tienen deseo de enriquecerse. Están contentos con lo que tienen. Así el diablo no va a atacar a alguien por donde no tienen ningún deseo. Pero esas personas que no tienen deseo de enriquecerse, pueden tener otros deseos por los cuales el diablo ataca. Yo les voy a ser honesto. Nunca se me ha antojado, no conozco el futuro para saber qué antojo puede venir en el futuro, pero hasta la fecha, nunca se me ha antojado tomar siquiera una gota de alcohol. Nunca me ha llamado la atención. Oportunidades han abundado por
todos lados. No, nunca me llamó la atención eso. El diablo no va a atacar donde no hay ningún deseo. Fumar marihuana, usar drogas, oportunidades hay. No me llama la atención. Y tal vez estoy hablando de cosas que ustedes, uno que otro, lucha con eso. Tienes que entender que el diablo va a atacar y a atentar donde hay debilidades. Como dice aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La tentación viene según los deseos de uno. Proverbios 18:1, según su antojo busca el que se desvía. Y lamentablemente tus antojos, tus deseos, aunque tú crees que son secretos, solo Dios y tú lo sabes, el diablo también está consciente de eso. Está consciente. Y él ataca por ahí. Ahora bien, vamos a terminar con algo positivo. Santiago 1. Santiago 1. Para finalizar. Estudio bíblico sobre las tentaciones. Santiago 1, verso 12. Bienaventurado. Cuando yo leo un pasaje que inicia con bienaventurado, quiero saber cómo obtenerla. ¿Cómo obtener la bienaventuranza de parte de Dios? ¿Cómo caer en este versículo? Bueno, bienaventurado el varón que sufre la tentación, que soporta la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Finalizo con esto. Cuando uno vence la tentación, soporta la tentación, hay bendición. Cuando uno falla o cede a la tentación, produce maldición. Génesis 3, ¿verdad? Después de pecar a Eva, ¿qué dijo Dios? Maldita será la tierra por amor de ti. Si hubiesen vencido la tentación, fuera doble o triple bendición. Pero como ellos sucumbieron a la tentación, su bendición se convirtió en maldición. Dios promete una bendición aquí, una corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y miren cómo mostramos el amor para Dios, soportando la tentación. Punto es, mis hermanos, el regalo, el placer que te quiere dar el diablo, te presenta el diablo por caer en la tentación, no es de compararse con lo que el Dios te promete dar si soporta la tentación. Así quede impregnado en su mente. Por un lado, el diablo que ofrece algo nocivo, asqueroso, algo dañino, perjudicial. Por otro lado, el Señor te invita a la santidad y promete darte una corona de vida a aquellos que soportan la tentación. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. La verdad que tu palabra nos habla de tantas maneras. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos un Dios que nos ama. Encontramos a un Dios que cuida de nosotros y que nos instruye. Padre, yo sé que estas verdades para algunos son verdades muy fundamentales, básicas tal vez. Pero nos hace bien contemplar que cualquier invitación a pecado es una tentación de parte de Satanás. Y siendo nuevos creyentes o siendo veteranos en la fe, necesitamos estar alertos y vigilantes porque Satanás no descansa. La meta de él es arrastrar cuantas gentes sean posibles al mismo infierno. Y el deseo tuyo es salvar a todos para que estemos en tu gloria. Padre, solamente a través de Cristo Jesús podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solamente por Cristo Jesús hay perdón de pecados. Solamente contigo hay victoria. Te ruego por cada hermano y hermana mía en esta mañana, mi Dios, que podamos vivir en triunfo. Cuando nos mandan esa invitación a pecado, digamos que no. Una y otra vez, cuantas veces sean necesarias al día para poder vivir una vida en santidad delante de ti. Señor, haz con este mensaje lo que ningún ser humano puede hacer.
que permanezca esa palabra en nuestro corazón. Y que cada vez que el diablo venga, Señor, estemos preparados a la defensa con la palabra del Señor. Y así callamos al enemigo. Padre, bendiga a cada uno que ha venido esta mañana. Llévenos con bien a nuestros hogares y que vengamos esta noche para seguir aprendiendo más y más de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto.